Podcast. Cada año más de 1 millón de mexicanos se diagnostica con algún tipo de demencia, lo que genera incapacidad y deteriora su calidad de vida. Por eso hoy en Health Café hablaremos del Alzheimer, la más común de las demencias en todo el mundo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Y hoy vamos a hablar justamente de una de las enfermedades más comunes cuando hablamos de demencia y es el Alzheimer. De acuerdo con el Alzheimer Disease International, 55 millones de personas viven con demencia en el mundo y cada año se agregan al menos unos 10 millones de casos nuevos. En México se estima que 1 de cada 20 adultos mayores tiene algún tipo de demencia y aunque les parezca lejano o piensen que eso no puede pasar en su familia, creo que es importante que platiquemos hoy de cuáles son las señales más tempranas del Alzheimer. Y para hablar de esto, de nuevo tenemos a un invitado ya de la casa, el doctor Santiago Posada, el vicepresidente de Asuntos Médicos de Lilly para América Latina. Santiago, qué gusto tenerte de nuevo. Creo que vale la pena empezar por describir qué es una demencia. La demencia es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se utilizan como sombrilla, como paraguas, para hablar de diferentes enfermedades y diferentes condiciones que tiene la persona. Pero lo principal es que hay un impacto negativo en la función cognitiva de la gente, en el juicio, el lenguaje, la orientación y sobre todo la memoria. Y por eso, cuando hablamos de pérdida de memoria, usualmente tendemos a normalizarlo y asociarlo como una aparición normal con la edad. Cuando hablamos de demencia normal por la edad, estamos utilizando un término inapropiado. Así es. Esto no deberíamos tenerlo dentro de nuestro lenguaje. Esto es súper importante lo que estás diciendo porque incluso en colegas tuyos, en la consulta de medicina general o en otras especialidades, todavía se habla de demencia senil, algo que no tiene sentido, que asocia esta condición, como tú decías, a la edad. Y creo que es el primer mito que tenemos que desmontar, Santiago. Estoy de acuerdo contigo, es lo primero que hay que desmontar porque al final la demencia es, como lo decía, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Sí, está asociado a que la principal causa de demencias es la enfermedad del Alzheimer. Entonces, el Alzheimer no lo deberíamos catalogar como una demencia, sino como una enfermedad neurológica que tiene manifestaciones y un impacto negativo a nivel cognitivo. Y el impacto cognitivo va más allá de que la persona sienta que se le están olvidando ciertas cosas. Tiene un impacto en la funcionalidad, en la autonomía, en la independencia, y no solamente en el individuo, sino en todo su entorno. El impacto de quienes lo tienen que cuidar, de esos cuidadores, es altísimo. ¿Cuándo empiezan a manifestarse estos síntomas de los que tú estás hablando? Mira, estas pérdidas relevantes de la memoria pueden empezar desde temprano. Se dice que más o menos 20 años antes de tener manifestaciones floridas de una enfermedad como el Alzheimer, ya puede empezar a haber cambios a nivel estructural. Con cambios relevantes de cosas a las que normalmente la gente estaba acostumbrada. Se le olvidan nombres de gente con la que está familiarizada, se le olvida, se pierden en lugares que son conocidos o que hacen parte de su rutina. Esos síntomas que muchas veces los confundimos con falta de atención, con tienes que estar más pendiente de qué haces o qué no haces, échale ganas y concéntrate más, no lo debemos normalizar. Lo primero es la persona debería acudir porque hay una situación particular. Es preferible que vayas al médico, te hagan los diferentes exámenes, los estudios y te digan, tú estás muy bien, no te preocupes, sigue adelante con tu vida, a que dejes pasar 10 años y cuando llegues ya haya un diagnóstico de una enfermedad que está avanzada, donde las medidas que eventualmente pueda tomar tu médico van a tener un impacto muy bajo. Eso que estás diciendo es bien importante, pero a ver, a mí también se me olvidan los nombres de las personas, incluso teniéndolos enfrente. Soy malísima con los nombres. Y de repente se te pueden olvidar dónde dejaste las llaves o dónde guardaste cierto documento. Y aquí tengo 2 preguntas para ti. Una, si es posible hablar de estas manifestaciones en la juventud o a partir de qué edad. Y luego, ¿cuándo diferenciamos que algo es, en efecto, falta de atención o que hoy nos creemos multitasking y tenemos mucha información en la cabeza y cuándo es algo que debería llamar nuestra atención y
visitar al neurólogo, al especialista, para descartar que se pueda tratar de Alzheimer? Lo primero que, contestando tu primera pregunta, es alteraciones cognitivas en la juventud ¿Sí? pueden existir. Ok. Hay muchas causas, pueden existir. Si hablamos de Alzheimer puntualmente, la presentación en etapas tempranas de la vida es muy poco frecuente. Okay. Esta es una patología que tiene una mayor prevalencia en mayores de 65 años y aumenta con el paso del tiempo y con la edad. No por eso debemos normalizar estos pequeños síntomas que tú dices. No por eso, no porque sea poco frecuente en la juventud, tenemos que ignorar, porque entre más temprano sea un diagnóstico apropiado, más eficaces y mayor va a ser el impacto positivo que van a tener las diferentes alternativas o soluciones que en conjunto con tu médico decidan instaurar. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Cuando son pérdidas relevantes y que realmente estén cambiando tu comportamiento. Este multitasking del que está en una llamada y aparte le están hablando en la casa diciéndole que qué hacen de comida y aparte le están preguntando que dónde dejó las llaves. Y encima está en las redes sociales, en Instagram posteando, oyendo el último episodio de Health Café. Ahí están disculpados todos. Ahí sí, todos disculpados. Pues se te pueden pasar cosas de la cotidianidad. Puedes tener esas pérdidas de pequeños recuerdos. Pero independiente de cuál sea el escenario, la invitación es a no normalizarlo, ¿sí? A que estemos atentos a lo que normalmente no estamos atentos. A que realmente si vemos un cambio comportamental o un cambio en estas funciones cognitivas de la memoria, el juicio, la orientación, acudamos al médico. Sí. Es mejor que te digan a que estás bien a que dejes el tiempo pasar. Y es que, fíjate que es tan relevante invitar a la gente a atender también su salud mental, porque la salud física, de alguna manera, la sintomatología nos molesta un poquitito más y entonces de repente sí la atendemos, pero el otro día revisando estadísticas veía cómo apenas una de cuatro personas atiende sintomatología muy relevante relacionada con la salud mental. Y aquí quisiera preguntarte, ¿cuáles son los tipos de demencia más conocidas y más frecuentemente diagnosticadas? Mira, sin duda y por lejos, la principal causa de demencias es la enfermedad del Alzheimer. 60-70% pueden ser estas, pero hay otro tipo de demencia, la demencia vascular, la demencia por los cuerpos de Lewy, y hacer un diagnóstico adecuado es lo que más le va a ayudar a tu especialista en conjunto con el paciente o con la persona que lo padece a tomar la mejor decisión. Ahora, entendiendo que, como has dicho desde el comienzo, la demencia más frecuente es el Alzheimer, que afecta a 1.18 millones de personas en el mundo y que menos del 10% de estas personas tienen un diagnóstico, lo que permite que avance la enfermedad de manera silenciosa, afectando su calidad de vida y además hay que decirlo, un paciente que recibe este diagnóstico no lo recibe solo, lo recibe también su entorno familiar y su familia. ¿Por qué no somos más puntuales? Santiago, ayúdame a entender cuáles son específicamente esos síntomas que tendrían que hacernos sospechar al menos de buscar un diagnóstico más efectivo. Mira, es un espectro muy amplio, pero puede ir desde olvidar esas palabras sencillas, sentir que estás perdido en lugares que deberías conocer, que estás repitiendo muchas veces la misma historia a la misma audiencia, confundir fechas, confundir días, no saber exactamente dónde estás por ciertos momentos, hasta cuando ya empieza a ser manifestaciones mucho más complicadas, como no reconocer a la gente, a tus seres queridos, como realmente perderte en tu propia casa. Entonces, el espectro es muy amplio. No normalicemos ninguno de esos. Por supuesto, si estás en este extremo donde ya no reconoces a la gente, a tus seres queridos, ya la reacción va a ser colectiva. Ya todo el mundo va a reaccionar a este tipo de situaciones. Pero en estos pequeños pérdidas de memoria o estos pequeños momentos de desorientación o desorientación de lugares que conoces, pérdida de sentir que no encuentras la palabra para lo que te quieres referir, muchas veces lo podemos dejar y puedes durar años, hasta 20 años teniendo este tipo de manifestaciones sin que alguien tome una acción. ¿Y hay algo como medidas preventivas frente al Alzheimer o estamos hablando más de una enfermedad que tiene características hereditarias? Mira, la innovación en Alzheimer está cada vez
surtiendo más frutos. Estamos hablando de que ya hay terapias que pueden modificar el curso de la enfermedad. Desafortunadamente, al día de hoy no podemos hablar de una prevención al 100%. De lo que sí podemos hablar es de reducción de riesgo o de enlentecimiento de la progresión. Eso solamente se va a alcanzar si acudes a tu médico. Y como en todas las enfermedades, hay factores modificables y factores no modificables. Sí hay un porcentaje de las personas que padecen de Alzheimer que tienen un componente genético. Eso se sale de las manos y no es un factor modificable. Sin embargo, a nivel de salud pública, condiciones como la hipertensión, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad son factores modificables y que se asocian a desenlaces como el desarrollo del Alzheimer. Es que fíjense que siempre llegamos al mismo punto, a tener actividad física regular, a cuidar nuestro peso, a entender que enfermedades como diabetes, hipertensión pueden ser además, se pueden relacionar o son concatenantes de otro tipo de enfermedades. Pero creo que es súper positivo que nos cuentes hoy que la ciencia avanza, que hoy tenemos alternativas terapéuticas. Cuéntame un poquito en qué consisten esos tratamientos y cuál es el efecto, en qué le ayudan al paciente con Alzheimer. Mira, lo primero, creo que el llamado a la acción es tanto para que las personas que tengan este tipo de sintomatología acudan a su médico, hablen de esto con su médico y con su entorno. ¡Qué importante! Porque además no queremos hablar y es súper común que el paciente que ya está experimentando estos olvidos trate también de ocultarlos, de disimularlos y no los quiera platicar ni con el médico. Y ahí es donde está el estigma. Primero, perdemos autonomía y dejamos de ser lo que somos al día de hoy porque manifestamos nuestra vulnerabilidad por estar simplemente teniendo pérdida de la memoria. Entonces, tener esa conversación transparente y, por supuesto, el llamado a la acción a la comunidad científica es a mantenerse actualizado para que en conjunto, primero, se haga el diagnóstico apropiado. Y segundo, una vez teniendo el diagnóstico apropiado, se escoja la mejor solución o el mejor abordaje terapéutico para cada uno de los individuos. Entonces, ese es el primer llamado a la acción. Al día de hoy hay innovación. Hay nuevas, después de años y años y años de investigación y desarrollo de una enfermedad con una necesidad médica insatisfecha tan amplia, porque al día de hoy lo que está disponible en la mayoría de las geografías son tratamientos al síntoma, que acuden al síntoma, no a la raíz. Pero la innovación está surtiendo efectos. Ya hay nuevas alternativas, no para el 100% de los pacientes, por eso la importancia de acudir al médico y de saber en qué momento, en dado caso que haya un diagnóstico de Alzheimer, para que se pueda escoger el tratamiento indicado. Entiendo que estos tratamientos de última generación están más enfocados justamente en pacientes que se pueden identificar o diagnosticar en etapas tempranas de la enfermedad. Pero además de los tratamientos farmacológicos, ¿de qué otra manera se aborda al paciente con Alzheimer? Mira, creo que la responsabilidad es colectiva y multisectorial. Tiene que haber alianzas público-privadas o esfuerzos públicos y privados, primero para que haya un reconocimiento y que lo incluyamos en los tratamientos de enfermedades crónicas, porque como lo hablábamos hace unos minutos, muchas de las enfermedades crónicas del día a día del cuidado primario se pueden asociar a esto. Segundo, para que en una consulta habitual con nuestro médico hablemos de memoria, hablemos de cómo está el comportamiento, cómo está la cognición, cómo está el estado individual en este aspecto de cada una de las personas para que identifiquemos si hay señales de alerta o no hay señales de alerta. Tercero, que sea reconocido que puede ser tratado en diferentes momentos de la enfermedad con diferentes soluciones. Entonces, por supuesto, como en toda la medicina, entre más temprano se diagnostique y se trate, mejor van a ser los resultados en el largo plazo. Este es uno de esos casos. Sin embargo, en todo el espectro hay un abordaje multidisciplinario de múltiples especialidades o ramas de la medicina y del cuidado de la salud que pueden tener un impacto positivo, pero también podemos ser proactivos en tener intencionalidad en modificar estos factores modificables, valga la redundancia, pero también en mantenernos socialmente activos, en leer, en aprender cosas nuevas, porque de alguna manera sí estamos ejercitando nuestra cognición. Fíjate, sí, el abordaje de los pacientes es multidisciplinario, como decías tú,
y la terapia cognitiva y la socialización siguen siendo muy relevantes. Otro día en alguno de los episodios comentaba que ya encuentro prescripciones en Europa a los adultos mayores en donde el médico no les remite medicamentos, sino por favor salga a tomarse un café con alguien, ¿no? Salga a la calle, platique con alguien más. Los adultos mayores, mayoritariamente en Europa, pero también empieza a pasar en América Latina, están aislados y entonces tienen poca interacción y muy relevante el cuidado. Y hablando del cuidado, también del cuidador, porque decíamos antes que este es un diagnóstico que no solamente recibe el paciente, sino que también recibe su entorno. Y así como hoy hemos dicho, aunque sea una enfermedad de la que hoy no podemos hablar de cura, lamentablemente, sí hay alternativas terapéuticas para que la progresión sea mucho más lenta, para mejorar la calidad de vida del paciente, pero allí hay un actor muy relevante o actriz que son los cuidadores, mayoritariamente mujeres, ya lo sabemos. Y en ese sentido, Santiago, ¿cómo cuidar a los cuidadores? Porque es un reto muy importante estar cerca, apoyar, acompañar a una persona que enfrenta Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensajes les podemos dar a los cuidadores y cuidadoras? Mira, y lo que mencionas, Juana, es muy importante. El 85% del impacto de esta enfermedad es absorbido por los hogares Ajá. de quienes tienen una persona que está padeciendo de esta enfermedad. 7 de cada 10 personas que padecen esta enfermedad tienen un cuidador que usualmente es un familiar cercano, un familiar que le tiene que dedicar tiempo y demás. Y que mayoritariamente es no remunerado, además. Y si a esto le sumamos el estigma, donde queremos mantener solamente en el núcleo, solamente en los cercanos, que hay una persona que está padeciendo de esta enfermedad y no lo externalizamos, pues el impacto puede ser a nivel psicológico, a nivel emocional, pero también en la salud física del cuidador. Entonces, reducir primero que haya un reconocimiento público de esto como una enfermedad que podemos abordar de diferentes ramas y en todos los niveles de atención del sistema de salud. Segundo, trabajar en el estigma y en que hablemos de memoria y hablemos de lo que está pasando en nuestros hogares y poder generar una red de apoyo no solo para el paciente, sino para su cuidador. Y tercero, tenerle mucha atención a estas personas que al final son quienes están absorbiendo la carga de llevar al tiempo, porque esto es una enfermedad que necesita comprensión, porque hay que entender en qué momento estamos. Hay que dar visibilización, no solamente del paciente, sino también del cuidador por el momento por el que están pasando y por todo lo que hay que hacer. Necesitamos empatía desde todas las ramas para conectarnos con el paciente, con su cuidador y también con todo el ecosistema de salud. Y necesitamos acción a todo nivel, desde la consulta hasta el abordaje terapéutico, hasta políticas de salud que nos ayuden a manejar de una mejor manera esta enfermedad. Absolutamente. Y desde Hey Café me gustaría reiterar algunos de los puntos que Santiago ha comentado. 1, hablar de salud mental es muy importante. Es fácil decir, fui al doctor, fui al ginecólogo, fui al urólogo, fui con el ortopedista, pero todavía cuesta decir, fui con el psicólogo, fui con el psiquiatra, estamos enfrentando en familia una enfermedad neurológica. Sí sigue habiendo un estigma de ocultar a los pacientes y ocultar estas situaciones que solamente complican la atención, porque además va a ser una atención de largo plazo. Así que guardarlo no tiene sentido. 2, muy relevante, no minimizar estos síntomas, consultar con los especialistas. Es mejor descartar o confirmar a tiempo que algo necesita nuestra atención y ponerle ese algo el nombre necesario para entonces poder enfocar correctamente los esfuerzos del paciente, de los profesionales de la salud y por supuesto de toda la familia. Y por eso me encanta, Santiago, esta campaña que lanzaron recientemente, El tiempo que perdemos lo gana el Alzheimer. Y sé que el enfoque es justamente desmontar este mito de olvidar no es normal y hay que atenderlo, pero cuéntame un poco más de cuáles son los pilares de la campaña. Mira, y tiene una esencia y creo que lo hemos repetido en diferentes momentos durante esta conversación. Lo primero es no normalizar los pequeños olvidos. Así como eventualmente vamos a reaccionar cuando un ser querido de nosotros no nos reconozca, reaccionemos y hagamos un llamado a la acción a consultar para descartar o para hacer un diagnóstico temprano. Y es una campaña muy linda porque si tú lo ves incluso en las películas que hablan de Alzheimer,
siempre utilizan esta estrategia de los post-its, de estos pequeños papelitos donde le escriben a la gente cuál era el lugar favorito en su casa, cuál era su comida favorita, qué hizo ayer, qué tiene que hacer ese día, particularmente para ayudar a la persona a sentirse cómoda en esos espacios. Y cada paso que nosotros damos, cada segundo o cada día o cada mes que dejamos de consultar, teniendo esto, si eventualmente la persona tiene de base esta enfermedad estructural que va a tener un impacto negativo en la función cognitiva que se llama el Alzheimer, lo gana el Alzheimer. Cada vez que pasamos, la enfermedad va a seguir progresando y las medidas van a ser menos efectivas a lo que hay disponible al día de hoy. Entonces, de eso se trata. El tiempo que perdemos lo gana el Alzheimer. Entonces, no perdamos tiempo, ganémosle el tiempo al Alzheimer y acudamos a la consulta cuando realmente necesitemos descartar o confirmar un diagnóstico. Que fíjate que lo describiste muy lindo porque mientras platicabas yo me imaginaba justamente estas acciones en familia para seguir demostrando amor a la persona que está pasando por un padecimiento como estos y incluso invitando a ser creativos, a generar alrededor de esta palabra que hemos repetido hoy, que es la empatía hacia el paciente, todas las herramientas que sí se pueden hacer, porque de repente siento, y no sé si compartes conmigo esta percepción, que ciertas enfermedades, sobre todo aquellas sobre las que todavía no podemos hablar de cura, hacen que incluso el paciente y los familiares bajen los brazos más temprano y digan, ya no hay nada que hacer. Y la realidad es que hay muchísimo por hacer que puede mejorar substancialmente la calidad de vida del paciente y que pueden ser repetidos actos de amor, porque me imaginaba justo contigo los papelitos de colores recordándole a la gente las cosas para hacerle la vida más fácil y son pequeñas muestras de amor y una oportunidad enorme para confirmarle a esa persona que toda su vida ha sido valiosa y que aquí estamos para apoyarlo, claro, de la mano de los profesionales, de los terapeutas, de los especialistas, que orienten correctamente el abordaje médico, como decías tú, institucional, pero también desde el hogar, el cuidado de los pacientes con Alzheimer. No, y al final, si tú cierras los ojos y eventualmente te pones en una situación donde nosotros podamos estar viviendo eso, que nuestros seres queridos o la gente que suele conocernos diga, no, es que ya no es el Santiago de siempre. Es que ahí ya no está Santiago. Ahí él no está. Ahí está la Ahí persona. sigue, claro. Ahí está el individuo. Ahí está la persona que está padeciendo esta enfermedad. Y si construimos una red lo suficientemente sólida, tanto a nivel institucional como a nivel de cuidadores, como a nivel de médicos, vamos a convivir y vamos a adaptar y a evolucionar la manera en la que interactuamos con patologías como esta. Pues ya saben, el tiempo que perdemos lo gana el Alzheimer y esta es una enfermedad más común de lo que pensamos, así que atentos a las pérdidas de memoria, a los pequeños olvidos de nuestros familiares que podrían indicarnos que al menos tenemos que consultar con un especialista. Santiago, es un placer tenerte siempre en Health Café. Dime que vamos a tener varias de estas en el año. Por supuesto, tú sabes que Lili está al día de hoy concentrado en 5 áreas terapéuticas: diabetes, sobrepeso y obesidad, inmunología, oncología y lo que nos tiene hoy acá reunidos, Alzheimer. Entonces, cada vez que tengamos que hablar para aumentar la conciencia de todas estas patologías, por supuesto, acá estaremos. Y fíjate que nos llena de esperanza que compañías como Lilly estén enfocadas en la innovación, en problemáticas, en enfermedades que antes no tenían siquiera tratamientos, así que felicidades por el trabajo que están haciendo. Y ustedes recuerden que cada lunes tenemos una cita en Health Café para hablar de los temas de salud que nos deben interesar a todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Dicen que recordar es vivir, pero cuando la memoria empieza a fallar, ¿qué pasa con la vida? Mi padre lleva años viviendo con Alzheimer, y este no solo le ha llevado los recuerdos, también las razones para disfrutar la vida. Volver a Mexicali es revivir mi infancia, recordar esos días en los que después de la escuela nos veíamos para ir a casa. Aquí, en esta iglesia, mi padre tocaba cada domingo. Y si la música ayuda con los recuerdos, quizás él pueda encontrar algo en cada nota.
Los fines de semana veníamos a este estadio. Y aunque muchas veces perdimos, ganamos recuerdos que no se olvidan. Hoy no me queda más que dejarle estos recordatorios. Y si algún día vuelve, sabrá que ya estuvo aquí. Tantos años me trajiste tú a mí, y ahora soy yo quien te trae a ti. La vida da muchas vueltas, pero los recuerdos siempre encuentran el camino de regreso.